Es el tesoro, la razón por la cual vivir. Hoy es un sermón diferente. ¿Por qué? Porque el sábado que viene vamos a tener bautismo. Nosotros tenemos un bautismo por mes. No es obligación que haya gente que se bautice, pero sí, yo al final de esta presentación, de este estudio de la palabra, voy a hacer un llamado. Para aquel que sienta que ya es momento de dejar de dar vueltas. ¿Qué es el bautismo? En el bautismo tú no prometes nada. Tú decides algo. Tú decides vivir para Jesús. Y cuando tú te bautizas, ¿sabes quién es el que promete? Es Jesús el que promete. Como tú no estás dispuesto, como tú no te avergüenzas de Él y estás dispuesto a dar el testimonio público del bautismo, entonces Dios dice delante de todos los que están viendo, yo voy a cambiar la vida de esta persona. Yo prometo cambiar la vida de esta persona. Es Jesús el que hace una promesa. No eres tú. Tú simplemente decides. Y Jesús es la razón de nuestra vida. Es el regalo que Dios nos dio. Y por eso el tema de hoy, que está basado en el Apocalipsis. Quiero que entiendas que Dios te ha elegido y que tú no eres el fruto de la casualidad. Dios tiene un plan especial contigo, no con otro, sino contigo. Y tú tienes que creerlo y dependerá de ti si lo crees o no. Pero si tú lo llegas a creer, si llegas a tomar la decisión de creerlo, Dios va a hacer una diferencia en tu vida. También voy a hacer un llamado incómodo y por eso a mí no me gusta predicar sermones cómodos. Voy a hacer un llamado incómodo porque voy a hacer un llamado a dejar la doble vida. ¿Y qué es dejar la doble vida? Es tener momentos viviendo para mí y algún momento, entre comillas, se lo dedico a Cristo, que en realidad no se lo dedico. Cuando no estoy entregado a Cristo totalmente, no le he entregado nada. No es cuestión de vivir a medias, Jesús lo dijo. Es todo o nada. Y cuando decimos todo, no estamos hablando de que tenemos que ser perfectos. No, es simplemente si queremos vivir para Él. Vamos a orar. Querido Señor, haz una diferencia. Muévete en medio nuestro. Yo voy a hacer un llamado al final y no sé quién es la persona, Señor, que tú quieres que se bautice el sábado que viene. Tú lo sabes. Tú tienes un momento para cada persona y no es el mismo momento para todos. Pero te pido que tu Santo Espíritu se mueva y aplique el mensaje a nuestra necesidad. Y que todos, sin excepción, comenzando por mí, estemos dispuestos a tomar decisiones. Eso te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nosotros estamos analizando la segunda profecía del Apocalipsis. Y la primera profecía del Apocalipsis comienza con un mensaje de Jesús a todos los miembros de iglesia. El Apocalipsis comienza diciendo que Jesús quiere venir y quiere venir pronto. Pero resulta que cuando Jesús comienza a caminar en medio de sus iglesias, se da cuenta que su pueblo no quiere que Él venga. Y Él se da cuenta que en medio de su pueblo hay gente que ha perdido el amor, hay gente hipócrita, hay gente que es fornicaria, hay gente que parece que está viva pero que está muerta, hay gente que es política, hay gente que está orgullosa de tener la verdad pero en realidad es miserable, pobre, ciega y desnuda. Y se encuentra con una iglesia que está llena de gente defectuosa, pero como Dios ama, y Dios no puede dejar de amar, Dios hace un llamado a toda esta gente defectuosa al arrepentimiento. Y Jesús le dice, si tú te arrepientes, vas a formar parte de mi pueblo final, porque yo quiero anunciar al mundo que yo vengo y quiero vivir por la eternidad contigo. Y es en ese contexto, después del llamado al arrepentimiento que hace Jesús a las iglesias, donde comienza la segunda profecía del Apocalipsis. Y en esta profecía nosotros analizamos el sermón pasado, el capítulo 4 de Apocalipsis, y hoy vamos a analizar el capítulo 5. Y yo quisiera que ustedes tomen nota y vean cuáles son los elementos principales que se destacan en este capítulo y vamos a tratar de conectarlos.
Por supuesto, no nos vamos a dedicar a analizar todos los detalles. Vamos a ver cuáles son los elementos principales de este capítulo para poder entender el mensaje. Y dice así, Apocalipsis capítulo 5, dice así: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y aquí encontramos una escena. Los 2 elementos principales de esta escena es un libro que está a la diestra de Dios y un cordero. Y estos son los 2 principales elementos que encontramos en este capítulo. Y nosotros tenemos que relacionarnos para entender qué es y cuál es el mensaje de este capítulo. ¿Cuál es este libro que solamente lo puede abrir el cordero? ¿Cuál es este libro? Y para entender un símbolo en el Apocalipsis, nosotros tenemos que ir a todo el Apocalipsis para ver qué significa el libro o dónde aparece otro libro en el Apocalipsis. Y dónde aparece otro libro en relación con el Cordero. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Jesús es el Cordero. Y nosotros lo sabemos, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús aparece con el símbolo del Cordero, Él está apareciendo en su misión de perdonar ¿qué? De perdonar pecados. Porque ¿sabes qué? A Jesús lo que más le gusta es perdonar. No hay nada que le guste a Jesús más que perdonar. Jesús no es que perdona los pecados, Él es perdonador. Cuando una persona es perdonadora, no puede dejar de perdonar. Y por eso Jesús quiere que tú tengas la seguridad de que cuando te acercas a Él, no importa cuán bajo hayas caído, no importa qué es lo que hayas hecho, Él está dispuesto a perdonarte. No importa si tú no llegaste a las expectativas de lo que Él pretendía que llegues, porque Él no pretende nada, de paso de ti no pretende nada, pero sí muchas veces la gente pretende algo de ti, muchas veces las iglesias pretenden algo de ti. Bueno, Jesús dice: tú ven como estás, yo te acepto así como estás. Y yo estoy dispuesto a perdonarte, pero te amo demasiado como para dejarte así. Tú decides venir nomás y yo voy a prometer que yo te cambio. Y no va a ser un cambio así, ¡puf! Sino que lo único que quiero es que cada día seamos más amigos. Eso es lo que quiere Jesús. No es cambiar conductas. Lo que Jesús quiere es una relación que después se manifiesta en una conducta. Pero a Jesús no le interesa tu conducta, a Jesús le interesa tu persona. A Jesús le interesa quién eres tú. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es este libro que solamente lo puede abrir el Cordero? Entonces vamos a ver algunas claves para entender. Primero,
Juan llora desesperado porque piensa que no hay nadie que abra el libro. Si Juan llora desesperado porque nadie puede abrir el libro, ¿qué les dice esto de este libro? Que es sagrado. Pero ¿por qué alguien podría llorar porque no se puede abrir el libro? ¿Qué relación tiene Juan con ese libro? ¿Tiene alguna relación Juan con ese libro? Por ejemplo, a mí, si alguien pone acá un libro y me dicen ese libro no se puede abrir, no me va ni me viene. ¿Qué me importa que no se pueda abrir? Pero cuando dicen que aparece un libro ahí y cuando dicen nadie lo puede abrir, Juan empieza a llorar desesperado. Quiere decir que la apertura del libro tiene un impacto en la experiencia de Juan. Porque si no, Juan no lloraría. Nadie llora por algo que no tiene sentido. Entonces, una de las cosas que podemos ver que este libro tiene que ver algo con la experiencia de Juan. Y evidentemente es algo muy importante, si no, no lloraría tan desesperado. Segundo, lo puede abrir un solo ser. ¿Quién? El Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesús. Y siempre que aparece el símbolo del Cordero en la Biblia, está relacionado ¿con qué? Sí, con Jesús, pero ¿con qué? ¿Con qué actividad de Jesús? ¿Y qué hace el sacrificio de Jesús? Perdón, con el perdón. Siempre cuando aparece un cordero tiene que ver con el perdón. Entonces el mensaje de Apocalipsis, evidentemente del 5º capítulo, tiene que ver con un mensaje de perdón. Y entonces dice que el cordero puede abrir el libro porque es digno. ¿Qué es digno en la Biblia? ¿Quién es alguien digno en la Biblia? ¿Quién es alguien digno? Ajá, muy bien, Jesús. ¿Pero por qué es digno Jesús? Muy bien, la Biblia, y ahí mismo, si ustedes leen en el capítulo, dice que es digno porque venció. Él es digno porque venció. Alguien digno en la Biblia es alguien que venció. ¿Que venció qué? ¿Qué es lo que venció Jesús? Muy bien, Jesús venció el pecado. Y venció el pecado, y no solamente que venció el pecado, sino que venció el resultado del pecado. ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. Y es por eso que Jesús es digno, porque Él es el único que venció el pecado. Entonces, este libro solamente lo puede abrir alguien digno, que venció el pecado y que venció la muerte. ¿Qué libro es este? ¿Dónde encontramos en el Apocalipsis un libro que está relacionado con el Cordero? ¿Dónde? Y vamos a Apocalipsis 21, 23 al 27. Dice así: la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí aparece nuevamente un libro, pero ahora aparece este libro en conexión ¿con quién? Con el Cordero. En el capítulo 5 se hablaba de un libro que estaba a la derecha de Dios el Padre, y se decía que el Cordero venía y que el Cordero era el único que era capaz de abrir ese libro porque era digno. Pero ahora se nos presenta que un libro al final del Apocalipsis que dice que es el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, mi deducción es que el libro que aparece en capítulo 5 es el libro de la vida del Cordero. Es el libro de la vida del Cordero. Y dice que nadie va a entrar al cielo si no está inscrito, ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. O sea que si alguien quiere entrar al cielo, tiene que estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Si el Cordero, cuando aparece un Cordero, ¿es símbolo de qué? De Jesús. ¿Y símbolo de qué? ¿De la obra, de qué obra de Jesús? De perdón. Entonces, todos los que entren al cielo van a tener que ser ¿qué? Perdonados. Y si todos los que entran al cielo tuvieron que ser perdonados, ¿qué son todos los que entraron al cielo? Los que entran al cielo. Son pecadores. El Apocalipsis me dice que el cielo no es para los perfectos, el cielo es para los pecadores. El cielo es para los pecadores como tú y como yo. Y por eso la Biblia y Jesús decía, si tú no reconoces que estás enfermo, tú no puedes entrar al cielo. Para entrar en la relación con Cristo, tú tienes que reconocer que tienes un problema. Y si no reconoces que tienes un problema, estás engañado. Es más, justamente ese es el pecado más grande que dice la Biblia que hay. Cuando las personas reconocen
o mejor dicho, cuando las personas no reconocen que tienen un problema, la Biblia dice que ese es el pecado más grande que hay. Así que si hoy entraste aquí y entraste reconociendo que tienes un problema, perfecto. Si reconociste que entraste aquí reconociendo de que tú no puedes alcanzar la expectativa de Dios, perfecto. Hoy Dios tiene un mensaje para ti. Y es un mensaje, a mi criterio, un mensaje hermoso, que tiene que ver con el mensaje del libro de la vida. Ahora vamos a analizar un poquito más. El libro entonces es el libro de la vida del Cordero. Vamos a analizar entonces cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero, de acuerdo a la Biblia. Y yo esto lo prediqué muchas veces. ¿Cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? ¿Cuál es? ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo? ¿Los qué? Muy bien. Cuando yo digo el libro de la vida de Pepe Juárez, ¿cuál es el contenido del libro de la vida de Pepe Juárez? Es la vida de Pepe Juárez. Entonces, cuando nosotros decimos el libro de la vida del Cordero, ¿cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? Es la vida del Cordero. Ese es el contenido del libro de la vida. Y dice que todos, y esto es importantísimo lo que vamos a decir ahora, que todos los que quieran entrar al reino de los cielos van a tener que estar inscritos en el libro de la vida, ¿de quién? Del Cordero. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al final Dios va a hacer un juicio, ¿verdad? Y la Biblia dice, no tenemos tiempo para analizar eso, dice que para el juicio se van a abrir los libros. ¿Sabes qué? Todos nosotros tenemos un libro. Por ejemplo, en el cielo hay un libro que se llama El libro de la vida de Joel Barrios. No lo lean. No lo lean. Hay muchas cosas feas ahí. Cuando llegue el día del juicio final, vamos a ser juzgados por los libros. Pero va a haber un libro que también vamos a ser juzgados, que es el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero. Entonces, si tú no estás conforme con el libro de tu vida, le digo, ¿cuántos están conformes con el libro de su vida? No levanten la mano. Pero ojalá que no estés conforme con el libro de tu vida. Ojalá que no estés conforme. Porque si tú no estás conforme con el libro de tu vida, Dios dice, yo tengo un libro de la vida del Cordero. Y si tú quieres que yo te meta en ese libro, yo te meto en ese libro y cuando venga el día del juicio final, cuando pases tú, no se va a abrir tu libro, sino que se va a abrir el libro de la vida del Cordero. Y cuando se abra el libro de la vida del Cordero y tú pases por el juicio final, ¿qué vas a pasar? ¿Cómo vas a pasar? ¿Con miedo? No. ¿Por qué? Porque el Cordero es perfecto. Ahora, para esto tenemos que entonces entender cuáles son las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para la salvación? ¿Cuáles son los requisitos para la salvación? Y esto lo hablamos muchísimo, pero es necesario que nosotros lo entendamos. Hay dos requisitos para la salvación. El primer requisito es guardar perfectamente la ley de Dios. Y el otro requisito es no haber pecado jamás. Y si yo pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes guardaron perfectamente la ley de Dios? Quizás alguien se anime a levantar la mano y todos vamos a pensar por adentro que es un mentiroso, pero no importa. O sea, quizás alguien se anime a levantar la mano, pero cuando yo le diga a alguien, ¿cuántos no pecaron jamás? Si alguien levanta la mano, está loco. Está loco o loca. Porque los requisitos para la salvación son súper exigentes. Es más, los requisitos, y alguien puede decir, pastor, ¿eso en qué versículo de la Biblia está? Eso está en toda la Biblia. Y por eso la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que nadie puede alcanzar estos requisitos. Todos estamos perdidos. Y entonces cuando nos dicen los requisitos de la salvación, ¿qué es lo que sentimos? Que estamos desesperación. Pero entonces cuando sentimos esa desesperación, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Quién es el único que tiene esas características? Hay un ser humano que guardó perfectamente la ley de Dios y no pecó jamás. ¿Y quién es ese ser humano? Es Jesús, el Cordero. Y por eso todos los que quieran aceptar a Jesús pueden refugiarse en Él. Y entonces si yo acepto a Jesús, Dios me dice, ya no, tu libro lo tiramos a la basura. No quiero tu libro. Ya tú estás en el libro de la vida del Cordero. Y cuando viene el juicio final, y desde ahora no necesitas esperar al juicio final, ya Dios no ve tu vida, sino que ve la vida de ¿quién? La vida del Cordero. Y cuando Él ve la vida del Cordero, ¿tú te salvas o te pierdes?
Tú estás salvo, ya desde ahora estás salvo porque Jesús te salva. No hay nada, absolutamente nada que tú puedas hacer para la salvación. Solamente aceptar este regalo. Dime si esto no es fantástico. No hay nada que nosotros podemos hacer. Es simplemente aceptar el regalo de Jesús. No hay ninguna expectativa. Dios no me dice, a ver, cuando cambies, vamos a ver si cambias. Porque si no cambias, vamos a ver. No, dice, tú quieres venir acá, tú quieres estar en este libro, listo, punto. Ahora, esto es un símbolo. Cuando dice que nosotros aceptamos estar en el libro de la vida del Cordero, lo que estamos aceptando es estar en relación con Jesús. Punto. Y después Jesús no te pide que te gradúes de cristiano para ser amigo de Él, sino que Él sabe que eres pecador y quiere que empieces desde ahora a ser amigo de Él. Y Él se va a encargar de transformarte. La amistad con Él te va a transformar, pero tú vas a estar salvo desde el primer momento que lo aceptaste, sin necesidad de ser transformado. El gran problema es que nosotros yo muchas veces aprendí como que yo tenía que hacer un libro perfecto. Y entonces estaba luchando y entonces pensaba que viene el juicio final y abren mi libro, todavía no soy perfecto, tengo que seguir luchando. Eso me hacía equivocarme cada vez más. Mientras más exigencias te ponen en tu vida, más te equivocas. Mientras más te aman, menos te equivocas. O mientras no, más te aman, porque te pueden amar y tú no sentir ese amor, o tú no creer en ese amor. Cuando tú crees que eres amado, eso te da fuerza. Y por eso Dios no te pone ninguna exigencia. Simplemente te dice, ven a mí. Si estás cargado y trabajado, descansa en mí. Descansa en mi libro. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Y ¿saben qué? Yo estoy estudiando la Biblia. No tengo la verdad final y posiblemente las conclusiones que llego en mi estudio de la Biblia no sean quizás algún día me tenga que retractar de algo. Acá no estamos haciendo dogma. Estamos simplemente compartiendo. Y por eso si alguien después dice, ay, pero pastor, yo siempre había pensado de otra manera, está bien, hablemos. Quizás yo tengo que cambiar o quizás tú tienes que cambiar, no sé. O quizás los dos tenemos que crecer y hay algo más. Y por eso nadie se sienta ofendido si hay un concepto que le parece que es diferente a lo que aprendió o a lo que estudió. Estoy dispuesto a que dialoguemos. Pero ¿quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Les pregunto, ¿quiénes son? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué les parece? Romanos 5:18 dice, así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. ¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida? ¿Algunos? ¿Los adventistas de séptima generación? ¿Quiénes? Todos. Por todos, o sea, todos fuimos afectados por el pecado de Adán y todos somos afectados para bien por la obra de Jesús, sin haberlo elegido. O sea, en otras palabras, Dios nos puso en el libro de la vida sin que nosotros lo pidamos. Es impresionante esto. Yo no sé, quizás para mí es un poco nuevo esto, quizás para ustedes es algo viejo de hace mucho. Bueno, yo me sorprendo todos los días con algo nuevo y tengo que aprender algo nuevo. Pero, o sea, todo el mundo ha sido afectado por Jesús. Absolutamente todo. Hasta el ateo ha sido afectado por Jesús. Hasta el ateo está en el libro de la vida. Hasta el fornicario está en el libro, la prostituta está en el libro de la vida, el pastor hipócrita está en el libro de la vida, el drogadicto está en el libro de la vida. Todo el mundo está en el libro de la vida y todo el mundo, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo son nuestros nombres inscritos en el libro de la vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y si nosotros no lo pedimos, tiene que ser ¿cuándo? Cuando nacemos. Cuando nacemos, nuestros nombres se ponen en el libro de la vida.
Pero ¿cómo? Eso no es que yo primero tengo que hacer un curso de estudios bíblicos y aceptar esos cursos de estudios bíblicos para que mi nombre esté en el libro de la vida. No, la gran noticia del Evangelio es que Dios te dice que Él te eligió y te puso en el libro de la vida desde antes que nacieras incluso. Desde antes que nacieras. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios improvisado? ¿Ustedes creen que Dios cuando crea un mundo dice, bueno, voy a crear un mundo, a ver, vamos a ver qué pasa en este mundo? A ver, ¿quiénes viven en este mundo? Voy a poner 2 personas a ver qué es lo que pasa. No, Dios tiene planificado quiénes van a vivir en este mundo desde la eternidad, en cada mundo. Y Dios tenía tu nombre desde la eternidad, sabiendo que tú ibas a vivir en este mundo. Y alguien puede decir, ¿pero cómo? ¿En un mundo de pecado también? Sí, Dios sabía que íbamos a pecar. Pero a pesar de que Dios sabía que íbamos a pecar, Él hizo todo para que incluso los pecadores lleguen a ser salvos. Dios no es improvisado. Nosotros ahora estamos organizando un viaje a Guatemala y estamos tratando de organizar, especialmente Dani que está organizando, está tratando de definir cada detalle, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer. Y somos seres humanos pecadores, que muchas veces improvisamos. Dios no improvisa nada. No hay nada para Dios que es casualidad. Y ahora quiero decirte algo que es muy importante. Tú no eres una casualidad de Dios. Dios te tenía en su mente desde la eternidad. Nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Y fíjense lo que dice Efesios 1, 4 al 6. Dice, según nos escogió en Él, ¿antes de cuándo? Antes de la fundación del mundo. Jesús ya te escogió antes de la fundación del mundo. Tú tienes que creer eso. Y Jesús tiene un plan para ti. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. En otras palabras, pareciera que Satanás le venció a Dios porque dijo, hice pecar al mundo. Pero cuando Satanás nos hizo pecar, Dios creó en el amado, en Jesús, todos los pecadores podemos ser aceptados. Absolutamente todos los pecadores podemos ser aceptados en Jesús, en el libro de la vida del Cordero. O sea que si Dios nos predestinó para salvación desde la eternidad, para que alguien se salve, ¿dónde tiene que estar inscrito? En el libro de la vida. Quiere decir que Dios te escribió a ti y a mí en el libro de la vida ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo estamos inscritos en el libro de la vida, con apellido y nombre. Y por eso nosotros no creemos en el aborto. Bueno, es otro tema, ¿no? Porque también habría que analizar todo esto. Pero por eso, no hay nada que ocurre por casualidad. Y hasta las cosas malas que ocurren, Dios en su poder las transforma en una bendición. Y por eso cuando estamos en el plan de Dios, no hay nada que nos pueda tirar abajo, a menos que nosotros rechacemos ese plan. Pero no hay nada. Hasta lo malo que nos hace Satanás, Dios lo transforma en una bendición. Y por eso Dios es Dios. Ahora la pregunta es, ¿los paganos se pueden salvar? ¿Sí o no? ¿Y los paganos se pueden salvar sin conocer a Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí? Ajá. ¿Quién dijo Romanos 2? Muy bien, gracias, Orlando. Romanos 2. Si ellos se pueden salvar sin conocer a Jesús, ¿dónde están inscritos? Sin conocer a Jesús. De paso, si esto es verdad, ¿te das cuenta por qué no podemos ser soberbios cuando vamos a evangelizar a alguien y a discipular a alguien y llegar así como diciendo, acá vengo yo con la verdad a salvar a un perdido? No. En el plan de salvación estamos todos en la misma condición. Sí, hay algunos que tenemos el privilegio de haber confirmado este plan y entonces como confirmamos este plan, trabajamos para invitar a este peregrinaje de conciencia a otro. Pero todos estamos en la misma condición, no hay nadie más importante que nadie acá. Nadie se salva porque plantó iglesias, porque predicó lindos sermones. Nos salvamos todos gracias a la vida ¿de quién?
Del Cordero. Entonces alguien puede decir, no, Señor, no me metas en el libro de la vida del Cordero, porque yo tuve una abuelita que oraba todos los días por mí y yo me crié tan bien que recitaba poesías desde chico en la plataforma, gané concursos de predicación en el Club de Conquistadores, o sea, canté en los... No me pongas en el libro de la vida, déjame a mí con este libro que es tan lindo este libro que tengo. Llega el día del juicio, hermano, y estás, o sea, no estás perdido, estás pero más perdido que el perdido de los perdidos. Porque te la creíste. Y justamente ese es el pecado más grave que existe en el universo, creérsela. Y pensar que por nosotros mismos tenemos algo. Que nosotros podemos dar algo para cumplir esos requisitos. Eso es blasfemia. Y donde se manifiesta orgullo, y perdónenme lo que voy a decir, donde se manifiesta orgullo, donde hay personas cuando piensan, porque yo soy el doctor tanto, o sea, el PhD que tomé todo esto, ¿no? Todas esas cosas no implican que no entendí nada de la Biblia, que estoy en el peor pecado, que me estoy perdiendo irremisiblemente, porque lo único que puede producir el mensaje de la Biblia y del Evangelio es humildad. Y donde hay orgullo, ahí no está el Cordero. O no se entendió la obra del Cordero. Pero aunque eres orgulloso, ¿dónde estás inscrito? En el libro, porque Dios es tan amoroso que Él sabe que tú eres un orgulloso, una hormiga orgullosa que se la cree, y así todo te mete en el libro de la vida. Mira si no es bueno Dios. Los paganos se pueden salvar, sí, y el pastor Ancheta dijo, Romanos 2, 14 al 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando que la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ahora, acá dice que en los paganos tienen muchas veces, muestran la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Les hago una pregunta, ¿quién escribe la obra de la ley de Dios en los corazones de las personas? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y ahora les hago otra pregunta. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los paganos? ¿Cuándo? ¿Cuándo nacieron? No, porque no, es que tú recibes, vamos a recibir el Espíritu Santo cuando te bautizas. No, tú recibes el Espíritu Santo cuando naces. Y alguien dice, ¿pero cómo? ¿Jesús no recibió el Espíritu Santo cuando se bautizó? Sí, Él recibió la capacitación del Espíritu para hacer la obra. Esos son los dones del Espíritu. Y Dios quiere capacitarnos con los dones del Espíritu. Pero el Espíritu lo recibimos cuando nacemos. Si no tuviéramos el Espíritu de Dios, nosotros no responderíamos a Dios. Les hago una pregunta. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿Dios esperó que Adán y Eva se arrepintieran para ir a buscarlos? Es más, lo fue a buscar y cuando le dijo, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo Adán? ¿Mostró que estaba arrepentido? No. ¿A quién le echó la culpa? A Eva. Y cuando le dice Eva, ¿qué hiciste? ¿Estaba arrepentida Eva? No, ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente. Entonces Dios dijo, muy bien, ustedes no están arrepentidos, por lo tanto esperen. Génesis 3.15 todavía no va a venir recién en Levítico, por ahí, pero en Génesis 3.15 no les voy a dar la promesa de la salvación todavía porque ustedes no se arrepintieron. No, Dios da Génesis 3.15 y da la salvación a Adán y Eva todavía cuando no se habían arrepentido. Porque la salvación no depende de ti, depende de Él. Y gracias a Dios que es así. Dios te ofreció la salvación cuando tú y yo estábamos en pecado. Y Él te amó cuando estábamos en pecado y te sigue amando y te seguirá amando todavía. Porque la salvación de Dios es una iniciativa de Él. Y nosotros tenemos acceso a esa salvación como respuesta, pero nosotros no buscamos la salvación. Simplemente respondemos a ella. Porque Dios nos la ofreció primero en Jesucristo. Y por eso tú y yo estamos hoy acá porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Cuando nos bautizamos, sí, recibimos la plenitud del Espíritu. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos entregamos totalmente a Dios, el Espíritu toma toda nuestra mente. Y eso se llama andar en la plenitud del Espíritu. Ahora comenzamos a ser cristianos victoriosos, porque ya no estamos divididos, viviendo el sábado de noche para nosotros y en la semana tratando de vivir para Cristo. Llega el viernes de noche y el sábado de noche y de vuelta vivo para mí y entonces después en la semana vivo para Cristo. No, el que se entrega a Cristo todos los días, recibe la plenitud del Espíritu y comienza a crecer, comienza a vencer, comienza a tener victorias.
Comienza a experimentar verdadera felicidad. Y es por eso que todos tenemos el Espíritu. Ahora les hago una pregunta. Si estos paganos se salvan, ¿dónde deben estar registrados y cuándo lo fueron? ¿Dónde tienen que estar registrados los paganos que se salvan? Ajá. ¿Y cuándo fueron registrados? Desde que nacieron. ¿Y qué pasa si nunca conocen a Jesús y se mueren? ¿Se van a salvar o se van a perder? Si tenemos citas que dicen que en el cielo Jesús mismo habrá personas que les explicará cuál era el plan de salvación. ¿Qué fue lo que hizo Él? Porque la obra de Cristo es tan poderosa que a pesar de que tú no conozcas la obra de Cristo, te afecta. Y afecta a todo el mundo. Y entonces, ¿por qué nos perdemos? ¿Cuál es la razón por la cual nos perdemos? Y les voy a decir cuál es la razón por la cual nos perdemos. Lo voy a decir sencillamente. La razón por la cual nos perdemos es por no querer estar en el libro de la vida del Cordero. Es por rechazar eso. La razón por la cual nos perdemos es por no hacerle caso al Espíritu Santo. Es por rechazar el Espíritu. Nadie se va a perder porque no sabe las profecías, nadie se va a perder porque no conoció la Biblia, no. La única razón por la cual tú y yo nos perdemos es por rechazar. Y por eso a la hora de salvación no hay ventaja entre el teólogo erudito con el zapatero que nunca leyó y que no sabe leer. Porque el teólogo erudito en su erudición puede haber rechazado al Espíritu Santo y el zapatero que quizás no conoce nada siempre le dijo sí al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le impresionaba con algo, decía, está bien. Y no se resistía. Y por eso la salvación es fácil. La única manera que tú te pierdas es resistiéndote. Pero si tú no te resistes, tú vas a ser salvo. Y ahora, ¿a qué no te tienes que resistir? No te tienes que resistir a la obra de Jesús. Porque sí, tú tienes una tendencia pecaminosa, pero Jesús es más fuerte que tu tendencia pecaminosa. Entonces, si tú aceptas la amistad con Jesús, la influencia de Jesús cada vez va a ir tomando más, te va a ir dando más fuerza para que tu naturaleza pecaminosa sea cada vez más anulada y tú digas, no quiero resistirme, me dejo llevar y te dejas llevar. Y te equivocas. Y si te equivocas, ¿qué pasa? Tienes abogado, porque a ti no te salva lo que tú haces, sino que te salva lo que Cristo hizo. Y si tú cuando te equivocas le dices, Señor, me equivoqué, pero cúbreme con tu justicia, ¿qué hace Jesús? Te cubre. Y alguien puede decir, no, pero pastor, cuidado, porque eso entonces los jóvenes van a pensar que pueden vivir pecando y no hay problema. Es que no hay problema en el sentido si vas a Cristo. El problema es que si tú dices, yo voy a seguir pecando, total está Cristo. En ese razonamiento tú estás rechazando el Espíritu. Porque quiere decir que tienes en muy poca estima lo que Cristo hizo por ti. Y Jesús no es que se ofende, sino que Jesús se entristece. Y si tú no quieres los beneficios de su vida, no las tendrás, porque no te va a obligar. Por eso el libro de Apocalipsis no es un libro de condenación. Es un libro de salvación. Nos perdemos por rechazar. Jesús lo dijo, Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu? Es cuando el Espíritu está trabajando en mí. Yo, por ejemplo, le puedo decir a Pablo, lo puedo convencer o lo que sea, pero mis argumentos no lo convencen a Pablo. O quizás sí, no sé, pero no lo convencen. Pero hay una voz del Espíritu que trabaja en él. Y si mis argumentos vienen de Dios, y entonces Pablo no me va a tener que creer a mí, va a tener que creer al Espíritu y el Espíritu va a trabajar en él. Por eso desde que yo descubrí estas verdades, yo ya no me esfuerzo. Si, por ejemplo, hay veces, vieron que hay gente que va a dar estudios bíblicos y da un estudio bíblico a la persona y la persona no acepta y se enojan con la persona. Tú no eres nadie para convencer, es el Espíritu Santo el que convence. Bájate del caballo, tú no eres nadie, estás a la misma altura de todos. O sea, no, es el Espíritu, tú eres un instrumento para simplemente presentar lo que Dios te dijo. Pero si alguien se enoja contigo, no lo deseches tampoco, porque quizás se enojó contigo, pero todavía no con el Espíritu. O quizás se enojó también con el Espíritu, pero entonces déjalo. Es libre, si Dios te dejó libre a ti, ¿por qué? ¿Por qué tú vas a ser diferente a Dios?
Y por eso no nos resistamos al Espíritu. Ahora, ¿qué sucede en el libro de la vida cuando alguien peca contra el Espíritu? ¿Qué sucede en el libro de la vida cuando alguien peca contra el Espíritu? ¿Saben que no es borrado? ¿Cómo? No es borrado. La persona que peca contra el Espíritu pierde el derecho a estar en el libro de la vida. Pero no es borrado del libro de la vida. Y eso es lo que estamos estudiando justamente ahora. ¿Por qué? Porque las personas que van a ser borradas del libro de la vida porque no quieren estar, van a ser borradas por medio de un juicio que se va a hacer para ver quién quiere estar escrito en el libro y quién no quiere estar inscrito en el libro. No va a ser así un día, rechazaste, ¡pum!, te borro. No, Dios hace las cosas, no es impulsivo Dios. Dios hace las cosas pensadamente. Es más, Dios es amor. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso puso en el libro de la vida al ateo, puso de vida al satanista, puso en el libro de la vida a las personas que son hipócritas, a todos nos puso en el libro de la vida. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Todos estamos predestinados para salvación. En Cristo, somos aceptos en Cristo, porque ninguno de nosotros se podía salvar, pero si aceptamos a Cristo, Él nos regala la salvación. Fíjense, estudié este tema en la Biblia y no encontré ninguna referencia en la Biblia a que somos inscritos en el libro de la vida. Solamente encontré referencias que nos dan a entender como que somos inscritos desde la fundación del mundo. Pero sí encontré muchos versículos donde dice que podemos ser borrados del libro de la vida. Si solamente encontramos versículos que podemos ser borrados del libro de la vida, quiere decir que entonces estamos inscritos entonces. Que estamos inscritos ya. En ningún pasaje de la Biblia dice, haz esto y vas a ser inscrito en el libro de la vida. Pero dice, si tú rechazas, serás borrado. Y siempre cuando dice serás borrado, lo dice en términos futuros. Fíjense, Éxodo 32, 31 al 33, dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. En otras palabras, Moisés le decía, mira, Señor, yo amo tanto a este pueblo pecó, pecaron contra ti. Déjalos a ellos inscritos en el libro y sácame a mí. Y Dios le dijo, no, ¿sabes qué? Es que yo soy justo y mi justicia tiene que ver con bondad. ¿Cómo voy a sacarte a ti que tú quieres estar en el libro de la vida? ¿Cómo te voy a sacar? Y a los que no quieren estar, los voy a dejar. No, eso no puedo hacer. Yo tengo que dejar en el libro de la vida a aquellos que quieren estar y los que no quieren estar, con tristeza los tengo que sacar. He hecho todo para que estén, pero si ellos no quieren, los tengo que sacar. Salmo 69, 26 al 28 dice, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Con maldad sobre su maldad y no pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. Acá nuevamente el salmista dice que las personas que están haciendo mal le pide a Dios, sácalos del libro de la vida, Señor, sácalos porque están haciendo mal. Están persiguiendo a la gente que te ama y Dios todavía no hace nada con esa gente. Apocalipsis 3:5 dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién no va a ser sacado del libro de la vida? El vencedor. ¿Quién es el vencedor? En el caso de Jesús es el que vence al pecado. En el caso de nosotros es aquel que no se avergüenza de Jesús. Es aquel que está dispuesto a decir, a pesar de que todos mis amigos o amigas no lo hagan, yo me entrego a Cristo y doy testimonio de ello, punto. Y no me avergüenzo, y no voy a estar así como diciendo, no, que no se den cuenta, no. You gotta be bold with Jesus. Porque Él fue agresivo contigo, fue, ¿cómo se dice? No transparente, Él fue atrevido, gracias. Él fue atrevido contigo. Él no se avergonzó de ti. Y tú pecaste y tú hiciste de todo, hicimos de todo y Él no se avergonzó. Y nosotros que Él nunca pecó nos avergonzamos de Él. Pero ¿dónde se entiende? Él que ha sido tan bueno, nosotros nos avergonzamos. Y nosotros que hemos sido tan malos, Él no se avergüenza. ¿Cómo puede ser?
Esa es la locura de este mundo. Esa es la locura. Y por eso hoy quiero decirte, como decíamos en el rincón de los niños, si Dios te llamó para vivir en un desierto, no dejes que nadie te meta en un zoológico. Tú tienes que ser agresivo con Cristo. Tú tienes que ser atrevido con Él. Tú tienes que ser atrevido con tu testimonio. Basta de vivir para los demás y tienes que vivir para Él. Y no importa lo que los demás hagan. Y eso no lo digo solamente para los jóvenes, porque nos llenamos la cabeza con los jóvenes. Y los adultos también hacemos lo mismo. Porque a veces por cuidar un puesto, a veces cuando tenemos que hablar y nos callamos, a veces por quedar bien con una persona importante, no damos testimonio de Jesús. Es necesario que nosotros dejemos de vivir para nosotros y de una vez por todas vivamos para Él. Él ha sido bueno con nosotros, no tenemos por qué avergonzarnos. Pero Él no se avergonzó de nosotros, a pesar de que nosotros lo avergonzamos a Él. Apocalipsis 22:19 dice, si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuándo sucederá esto? Esto sucederá en el juicio investigador. No lo vamos a estudiar ahora eso, pero ¿saben qué? Me alegró tanto en encontrar en la Biblia que el juicio investigador no está solamente en Daniel, sino que está en Apocalipsis justamente en este capítulo. ¿Y qué es el juicio investigador? Dios va a abrir el libro de la vida y va a decir, a ver, ¿quiénes quieren estar y quiénes no quieren estar? Entonces va a empezar con tristeza, Dios va a empezar a sacar a todos los que no quisieron estar. Porque Él tiene que venir. Y tiene que venir y quedarse con los que quieren estar. Él va a sacar a todos del libro de la vida los que se avergüenzan de Él. Con tristeza. Porque Él no se avergonzó de ti ni de mí. ¿Con qué grupo comenzará el proceso? ¿Dónde comenzará Dios a sacar del libro de la vida? La Biblia lo dice, hay varios versículos, pero traje uno nomás. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primera comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En otras palabras, cuando Jesús abra el libro de la vida, va a empezar a sacar primero del libro de la vida a aquellos que tuvieron la oportunidad, que escucharon su palabra, aquellos que Él los eligió para preparar camino para la venida de Cristo, pero no quisieron. Y estaban aquí sentados porque era la costumbre, porque estoy en una universidad adventista y bueno, hay que estar acá. O sea, ¿qué hacemos el sábado? Pero después el viernes de noche se van a bailar, el sábado de noche se van a bailar, viviendo esa doble vida. En realidad no están entregados a Cristo. Están siguiendo una cultura religiosa. ¿Saben qué? Esos que viven así son los hipócritas del mañana. Porque los jóvenes, díganme si a los jóvenes lo que más les molesta son los hipócritas, los viejos hipócritas. Pero quiero decirte, el joven hipócrita de hoy es el viejo hipócrita de mañana. Así no me vengas que los hipócritas de los viejos y todo eso, sí, hay muchos viejos hipócritas porque fueron jóvenes hipócritas. Porque acá no es cuestión, y están los viejos que dicen, porque los jóvenes no siguen las normas de la iglesia. Acá no pasa por seguir normas de una iglesia, pasa por entregarse a Cristo. No pasa por cambiar un estilo de culto o por usar un instrumento, pasa por vivir para Jesús. Y por vivir dando gloria a Él. No pasa por todas esas cosas superficiales que hemos hecho de la iglesia y que hemos hecho como el estándar para ver quién es consagrado y quién no es consagrado. Hay una sola persona consagrada y es Cristo. Y si no te refugias en Él, estás perdido, punto. Y gracias a Dios, a pesar de que tú no te refugiaste ni me refugié en Él, todavía sigues en el libro de la vida. Porque Dios no quiere que te pierdas. Él te ha predestinado desde la fundación del mundo para salvación. Y te tiene en su cabeza. Y Él piensa en ti y ha hecho todo para que tú llegues a la salvación. El día del juicio final vendrá. Y no va a haber nadie que diga, Señor, pero no me diste oportunidad. Jesús te va a decir, pero te puse desde la fundación del mundo, te puse en el libro de la vida. Tú no tuviste que hacer nada para eso. Yo te regalé mi vida. Solamente tenías que aceptarlo. Pero que yo tuve un mal padre, a mí me ofrecieron droga, a mí vino la chica y se me ofreció y quiso que me acueste con ella. No importa, yo te puse en el libro de la vida, punto. Te equivocaste, tenías perdón si te equivocabas también. Pero tú no quisiste ni buscar el perdón, no quisiste ni estar conmigo. Lo único que hiciste me rechazaste. Y Jesús no habla así, Me encantaría
que esté Jesús acá para hablar como Él habla. ¿Qué sucederá con los que sean borrados del libro de la vida? Al final, porque la Biblia dice que quedará solamente un grupito. ¿Qué sucederán con esos? Apocalipsis 13:8 dice, lo adoraron a la bestia. O sea, habrá un sistema en el mundo que todos los que no quieran estar en el libro de la vida serán engañados por ese sistema. Por la mayoría. Dice, la adoraron a la bestia a todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús murió por ti desde el principio del mundo porque tú fuiste registrado en el libro de la vida desde el principio del mundo. Dios te puso en el libro de la vida sabiendo que ibas a ser un pecador. Y como Él sabía que ibas a ser un pecador, Él murió desde el principio del mundo. Alguien puede decir, bueno, pero Él no murió, murió recién aquí en la tierra. Claro, Él murió en la tierra, pero tomó la decisión de morir aquí, allí en ese momento, en la eternidad, porque estaba pensando en ti. Apocalipsis 17:4 dice, la bestia que has visto y era no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que es desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Cuando Dios termine de limpiar, primero limpiar a su iglesia, y estamos muy cerca de ese momento. Si quieren, sigan viniendo a los sermones para que vean cuán cerca de este momento estamos. Pero Dios va a empezar a sacar a toda la cizaña de la iglesia, a todos aquellos que quieren vivir una doble vida y todo eso, Dios ya los va a sacar de la iglesia. Y eso lo explica el Apocalipsis. Cuando quede ese grupo, que la Biblia dice que son 144.000, que no interesa si son simbólicos, si son literales, no importa, pero sí son pocos. La mayoría de los que estamos acá, si se cumple la estadística que dice el Apocalipsis, la mayoría estamos perdidos. O sea, la mayoría no vamos a querer estar en el libro de la vida. Pero va a haber una minoría. Y acá hay una minoría que quiere estar en el libro de la vida. O que querrá. Pero la mayoría no va a querer. Pero entonces Dios va a sacar a esa mayoría. ¿Para qué? Porque va a quedar una minoría de 144.000, literales o simbólicos, y esos van a predicar al mundo. Porque Dios quiere salvar a todo el mundo. Y entonces cuando el mundo, va a haber gente del mundo que va a querer ser parte del libro, seguir estando en el libro de la vida, pero va a haber gente que va a rechazar y va a perseguir a aquellos que quieren estar en el libro de la vida. Muy bien, ahí va a cerrar la historia Dios y punto, hace un nudo y Él viene. Pero dice que esos 144.000 van a tener tanto poder que van a traer a mucha gente de muchos lados, porque estas personas ahora comenzaron a vivir con atrevimiento para Jesús. Ya no con dobles vidas. Ya sí se pueden equivocar, quizás no son perfectos, pero han decidido vivir para Él. Punto. Conclusión. La conclusión está en ti. Hoy yo voy a hacer un llamado, como les dije. ¿Cuál es ese llamado? Cada principio de mes nosotros tenemos un bautismo. A veces se bautiza gente, a veces no se bautiza. Y Dios tiene un tiempo para cada persona. Pero como ministro del Evangelio yo tengo que hacer llamados e invitar a las personas que quieran dejar de dar vueltas en la vida y que quieran de una vez por todas entregarse a Jesús para confirmar su nombre en el libro de la vida. Y por eso no puedo dejar pasar este momento. ¿Quién hoy siente que ya es el momento y quiere dar este testimonio por Jesús el sábado que viene? Si no es todavía tu tiempo, quédate tranquilo. Pero si es tu tiempo, si hoy mientras yo hablaba el Espíritu Santo te decía muchas cosas que yo no sé lo que te decía, y tú quieres decirle a Dios, Dios, yo ya quiero dejar de dar vueltas, ya no quiero vivir una doble vida, quiero vivir para ti. Y quiero dar ese paso. No quiero avergonzarme de ti. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Quién es esa persona que quiere hoy decirle a Jesús, aquí estoy?
Si el Espíritu Santo te lo está diciendo, por favor no endurezcas tu corazón. Si el Espíritu Santo no te lo está diciendo, tranquilo. Pero habrá alguien hoy en esta mañana que quiera decirle sí a Jesús. Ya es el momento. Quiero dejar de dar vueltas. Puede ser alguien que incluso en el pasado, alguna vez quizás se entregó a Jesús, pero que después le dio vuelta la cara por mucho tiempo. Ojo, no te estoy diciendo que si te equivocaste necesitas rebautizarte ni nada. No, acá hay mucha gente que es pasada por agua. Porque a veces nos bautizan en un bautismo así rápido, porque me presionaron. No. Si tu bautismo no fue el resultado de tu decisión, tu bautismo no vale para nada. El bautismo tiene que ser una decisión personal. Aparentemente no hay nadie. La señorita Yesenia Sepúlveda quiere ser bautizada. ¿Está aquí ella? Ella creo que salió, pero es una adolescente. Amén. Hay una adolescente que dejó una tarjetita y dice, yo quiero ser bautizada. Si Dios quiere, el sábado que viene, el 19. Muy bien, vamos a hacer una excepción. Yesenia Sepúlveda, ella quiere ser bautizada. Mayo 19. Amén. Yo sé que por ahí haya personas que les da vergüenza o algo por el estilo. Por favor, acá no se acaba la gracia, ¿eh? Yo no soy el que determino el tiempo de gracia. Es el Espíritu Santo y Dios. Y saben que el tiempo de gracia de Dios es bien largo, pero no juegues con ese tiempo. Porque cuando juegas con ese tiempo, se hace bien corto. Por eso, si alguien quiere, véame a la salida. Y quiero terminar con un versículo que está en Daniel 12:1. Un versículo que dentro de poco tiempo va a pasar esto. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El Cordero, Jesús. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Todos estamos en el libro, pero no todos vamos a quedar en él. Solamente tú y yo quedaremos si es que allí queremos estar con el Cordero. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser tu experiencia y la mía. Vamos a terminar cantando nuestro himno lema. Tenemos la música, vamos a ponernos de pie. No sé si están los del Praise Team que me puedan ayudar, lo estamos aprendiendo. Pero si no, bueno. Acá están, es cierto. Fortaleza es Jehová, del hombre no temeré. Dios guarda a quienes le aman y en él yo esperaré. Dios guarda a quienes le aman y en él yo esperaré. Bendito sea Jehová, su pueblo en él confiará, levantará al caído, al humilde exaltará, no dejará a sus hijos, para siempre los salvará.
Querido Señor, aquí está tu pueblo. Hoy estamos aquí y hoy hemos entendido que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, sin no haberlo elegido. Tú nos elegiste desde la eternidad. Oh Señor, te pido que podamos entender tu amor y que eso nos lleve a tomar decisiones atrevidas con respecto a ti. Que estemos dispuestos, Señor, a dejar la doble vida y a vivir para la gloria del Cordero, a caminar con Él, a levantarnos con Él, desayunar con Él, ir al trabajo con Él, ir a la universidad con Él. Y saber, Señor, que sí, muchas veces nos equivocaremos, pero volvemos a Él para que su vida nos siga cubriendo. Cuando llegue el momento, Señor, de que tú analices el libro de la vida, Señor, por tu gracia, queremos hoy pedirte que mantengas tu nombre, nuestro nombre allí, y que ninguno de nosotros nos perdamos. Queremos vivir con el Cordero por la eternidad. Esa es tu voluntad y nos has predestinado para eso. Y hoy lo creemos, Señor, y por eso en tu nombre te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Hola a todos, yo soy Alex y quiero agradecerles por estar en sintonía una vez más con nosotros cada sábado en esta serie de Apocalipsis con el pastor Joel Barrios. Estamos muy contentos y bueno, ya tenemos al pastor acá con nosotros. Pastor, tenemos una pregunta, dice, Médico Barrera, él está diciendo, estoy de acuerdo con usted, pastor, pero ¿por qué la hermana White ha escrito el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entregaron alguna vez al servicio de Dios? Todos los que se entregaron alguna vez al servicio de Dios. Muy bien, tendríamos que analizar, ¿tengo micrófono o no? Creo que sí. Ajá. Tendríamos que analizar esa cita y ver en el contexto que está escrita y bueno, estamos para estudiar aquí. Personalmente esto es lo que he presentado, lo que pienso. Sin embargo, bueno, muchas veces hay citas que los oyentes nos traen y vemos esas citas. Ahora, recuerden, primero, la manera de estudiar la Biblia es primero la Biblia con la Biblia misma. Después lo demás para confirmar. Entonces, bueno, vamos a dejarlo eso como tarea para ver cuál es la conclusión a la cual arribamos. Gracias, pastor. De nada. Médico Barrera, entonces ya sabes, conéctate con nosotros los miércoles y ahí estaremos respondiendo preguntas y comentarios, así que estaremos analizando la cita y tu comentario. Por lo demás, queremos agradecerles por la sintonía y Jorge, yo no sé si estuviste todo el tiempo con nosotros conectados desde el comienzo del tema o si tan solo te conectaste ahora mismo, pero quiero decirte, el libro de Apocalipsis no es un libro de condenación para ti, es un libro de salvación para ti. Jesús te regala la salvación gratuitamente, tú no tienes que hacer absolutamente nada, solamente aceptar lo que Él te da. Bendice, no desaproveches esta oportunidad que Dios te da, de esta bendición de salvación. Así que nos vemos y estamos contentos de que estés con nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado.